Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio académico de formación, un espacio que nos permite afinar conceptos y llevarnos mensajes claves para nuestra práctica diaria. Sean todos bienvenidos el día de hoy con un tema muy importante que vamos a tratar y que nos va a permitir ver qué hay de nuevo para el manejo de nuestras gestantes y la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH. Eh, para empezar, primero gracias a nuestros patrocinadores también, GSK, BIF, Gilead y Laboratorios Richmond, quienes hacen posible este espacio de formación continua para nosotros. Hoy tenemos una invitada que viene fuera del país, por lo tanto creo que es importante, igual para nosotros, que conozcamos cuáles son los últimos datos que tenemos respecto a las gestantes en Colombia. Y por eso, desafortunadamente, aún, doctora Cassetti, no tenemos los datos de la cuenta del Tocosto del 2023, sino que el reporte que tenemos está basado en los datos del 2022. La cuenta que se cerró en enero del 2023. Entonces, para ese año se diagnosticaron 1.129 mujeres con infección por VIH. Hubo una disminución en esas nuevas infecciones de VIH en las mujeres en 1,86% con respecto al año anterior. Del total de estas gestantes con VIH, el 22, casi el 23% se diagnosticó en estadio 1, lo que significa que todavía tenemos un problema importante en el diagnóstico temprano del VIH en estas gestantes y logramos la supresión de la lactancia materna las primeras 48 horas posparto, no en el 100% como sería esperable, sino en un 82% de estas mujeres. Desafortunadamente seguimos teniendo una brecha en esa cobertura de terapia antirretroviral. Es solamente el 86% de nuestras mujeres en estado de gestación lograron recibir terapia antirretroviral hasta el momento del parto. De estas gestantes, el 66,49% lograron tener una carga viral indetectable leída para la cuenta de alto costo como menor a 50 copias. Entonces, casi el 68% de las gestantes, y se reportaron 980 menores de 12 meses, hijos de madres con VIH. De ellas, 5 casos, es decir, el 0,51, fueron positivos durante ese periodo de reporte. Esos son los datos que tenemos para nuestro país. Esta es la situación nuestra, entonces, lo vemos desde el 2017 hasta el 2022, tuvimos un porcentaje de gestantes tamizadas del 93,95%, en aumento si lo comparamos con los primeros años del 2017. Sin embargo, no hemos llegado a ese 100% de tamizaje de VIH en estas mujeres embarazadas, que es nuestra meta y debería ser así siempre. El porcentaje de menores de 6 meses que recibieron la profilaxis postnatal para VIH fue solamente el 77,39%, un descenso importantísimo si lo vemos con las barras de los años anteriores, y logramos hacer seguimiento hasta descartar la transmisión del VIH en los menores expuestos solamente en un 90,42%, es decir, que aún se nos escapan algunos niños sin saber si realmente pudimos descartar un diagnóstico de transmisión materno-infantil del VIH. Doctora Cassetti, todos sabemos que tenemos unas guías de práctica clínica actualizadas en el 2021 que nos dan unas pautas claras de manejo antirretroviral en la gestante, con unas pautas preferidas basadas en inhibidores de integrasa. Sin embargo, vemos que no pude traer esos datos aquí, quisiera traerlos un poco más actualizados, pero seguimos teniendo gestantes que inician terapia antirretroviral basadas en inhibidores en no nucleócidos. Especialmente Favirenz todavía lo estamos utilizando, o Atazanavir, ritonavir como inhibidor de proteasa, con gran uso en nuestro país, que como ustedes lo ven aquí, es una pauta alternativa, no es un régimen preferido. Entonces creo que tenemos grandes retos en nuestro país. Espero que muchas de las preguntas que ustedes tengan las traigamos a este espacio para que podamos debatirlas entre todos y sacar nuevas ideas, pero definitivamente quise traer como esos grandes retos que nosotros tenemos en el día a día, no solamente desde las clínicas especializadas en VIH, sino desde el nivel primario también, y espero que aquí haya muchos de estos actores que participan en una consulta preconcepcional, donde deberíamos estar haciendo ese tamizaje preconcepcional para el VIH, todo ese enfoque de riesgo que permita identificar las mujeres que requieren PrEP o que deberían ser candidatas a recibir PrEP cuando quieren embarazarse. Por supuesto, afinar este tamizaje de VIH en cada trimestre de la gestación, sin olvidarnos que en el periodo posparto, en ese puerperio inmediato y periodo de lactancia, las mujeres realmente no tenemos una preocupación por un embarazo, por lo tanto tampoco tenemos en nuestra cabeza el uso del preservativo en muchas de las ocasiones, y el riesgo sigue allí.
de transmisión del VIH, entonces tal vez extender ese tamizaje no solo a esos 3 trimestres, sino pensar un poco más allá y no soltar a esa materna cuando todo el foco se centra más en el recién nacido que en la mujer. Por supuesto, el inicio prioritario de terapia antirretroviral con pautas preferidas por guía de práctica clínica y plantearnos de pronto si ese inicio de la terapia antirretroviral no tendría que estar centrado en clínicas especializadas, que sabemos que estas maternas nos llegan a veces un poco tarde o puede pasar un mes, 2 meses para que sean remitidas y lleguen a nuestras clínicas de atención, sino que sí, realmente deberíamos tener la posibilidad de hacer este inicio de terapia antirretroviral en el nivel primario. No sé, es un planteamiento que deberíamos pensar y mirar si realmente nos falta formar médicos en el nivel primario también. La integración del control prenatal con el control de VIH, que está planteado claramente en la guía de práctica clínica, sin embargo, sigue estando totalmente desligado y aunque hay ginecólogos dentro de los programas de VIH en Colombia, este ginecólogo cumple un papel muy específico, pero no hacemos un control prenatal realmente allí. Igual hay muchas limitantes para el médico experto que maneja las pacientes con VIH que tienen que enfocarse en otro manejo de riesgos, pero también es un planteamiento. Tenemos que reinventarnos y mirar cómo retenemos a estas mujeres embarazadas con VIH en los programas para lograr esa meta de indetectabilidad más allá del momento del nacimiento del bebé, sino en adelante. No podemos olvidarnos del tamizaje a las parejas y el inicio oportuno de terapia antirretroviral si se llegara a confirmar un diagnóstico en la pareja de la gestante y hacer lo que les contaba, ese tamizaje en el puerperio y lactancia y mirar qué riesgo tiene esa mujer también para ofrecer PrEP en esta etapa. Entonces, con todo este preámbulo, hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Isabel Cassetti. Doc, gracias por estar nuevamente con nosotros en Reviva. De verdad es importante compartir este espacio con usted porque siempre nos abre el panorama y nos muestra qué se está haciendo además de lo que nosotros hacemos aquí en el país. La doctora Cassetti la conocemos, es médica de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en medicina interna del Hospital Ramos Mejía, es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Güemes de Buenos Aires, es directora médica de Helios Salud, Centro de Atención Ambulatoria al SIDA de Buenos Aires, es coordinadora médica de FUNSEI, Centro de la Fundación de Enfermedades Infecciosas de Buenos Aires, y es miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de SIDA, Ministerio de Salud de Argentina. La doctora además se desempeña como médica del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Trinidad de San Isidro en Buenos Aires y vamos a aprovecharla hoy al máximo, Doc. Gracias nuevamente por estar aquí y el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, doctora Claudia González, por la presentación. Gracias también por la invitación a vos y al doctor Ernesto Martínez Buitrago. Gracias a Héctor Garay. En fin, a todos ustedes por darse un tiempo y compartir este momento. Em, Claudia y Ernesto me pidieron que habláramos entonces de lo que comentaba Claudia, y yo la charla la dividí en dos partes. La primera parte es embarazo y la segunda es lactancia. Así que voy a poner ahora a compartir, me dicen si lo ven. Creo que allí está abriendo. Sí, Ahí señora. está, Ahí está. ahí va. Sí, señora, listo. Perfecto, Claudia. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, en esta primera parte hablamos vamos a repasar algunas cosas que vimos con ustedes años anteriores y que compartimos juntos, ¿no? Y otras que van a ser nuevas posiblemente. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de la cantidad de personas que viven con HIV en el mundo? Y año tras año decimos que más de la mitad de esa población son mujeres. Ahora es lo mismo, o sea, de los 39 millones, 50% son mujeres, y esto les puedo decir que en los últimos 10 años no ha cambiado. Ahora, de las nuevas infecciones hay 1.300.000 en el 2022, estas son las últimas cifras, ¿no? Recuerden que es en el mundo, 46% fueron en mujeres y niñas. O sea, población, vamos a hablar de mujeres fértiles. Y cada semana en el mundo hay 4.000 mujeres adolescentes y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que adquieren el HIV. Por supuesto que el mayor aporte lo da el continente africano, y hemos repasado con ustedes distintas etapas de la vida de la mujer. Como ustedes ven acá, es un momento especial, ¿no? Porque estamos viendo de recién nacidos hasta
mujeres que hoy son abuelas, que están pasando a ser adultas mayores. Cuando decíamos nuevas infecciones en Latinoamérica, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando ustedes repasan en todo el mundo, las nuevas infecciones, hay áreas en el mundo que han bajado, sin ninguna duda. Sin ninguna duda que hemos hecho un gran progreso en los últimos años. Pero en Latinoamérica no solo que no bajaron, sino que subieron, ¿no? Estas son cifras, las últimas, del 2000 al 2022, donde hay un 8% de aumento de nuevas infecciones. Pero ¿por qué nos interesa conocer esto? ¿Qué tienen que ver las mujeres en esto? Latinoamérica sigue siendo, en Latinoamérica, una epidemia predominantemente de hombres que tienen sexo con hombres. Pero las mujeres aparecen y van apareciendo con los años y cada vez son más. Entonces, tenemos que prestar atención. Conversamos estos días con unos colegas acá y decíamos, pero ¿por qué las mujeres no son consideradas como población clave? Porque están realmente afectadas en el mundo. Pero bueno, ese es otro tema, pero les quería contar esto, que cuando hablamos de mujeres en edad sexualmente activa y fértiles, fíjense que en América Latina representan un 23% de todas las nuevas infecciones, 23% son en mujeres. Y en el Caribe, este porcentaje de mujeres en edad fértil constituye el 40%. El Caribe tiene una epidemia diferente a la nuestra y en los últimos años hemos visto que realmente hay un gran porcentaje y mucho más en mujeres que en hombres. Fíjense lo que dice UNICEF. Estos son datos de diciembre del 2023 y dice Latinoamérica y el Caribe, cada día 30 adolescentes y gente joven se infecta con HIV. Cada día 30 adolescentes y gente joven se infectan. O sea, con esto les quiero decir que no es que estemos estables, de a poquito está aumentando y esta es la situación general. Si miramos qué es lo que pasa con las mujeres embarazadas, cerca del 82% de las mujeres embarazadas o que están dando lactancia recibieron tratamiento, ¿no? Antirretroviral en el 2022 y todos estos programas de prevención de la transmisión durante el embarazo, en el recién nacido y durante la lactancia han evitado 3,4 millones de infecciones en los niños. O sea que todos estos programas realmente funcionan. Ahora, fueron exitosos sin duda, pero todavía no es suficiente. O sea, hemos logrado mucho, pero como decía Claudia en la introducción, mejoramos mucho, pero todavía nos queda. Llegamos a este punto, pero tenemos que saber que todas las mujeres embarazadas necesitan y pueden acceder al tratamiento antirretroviral. Y fíjense que fue aumentando con el tiempo. Son cifras globales y fíjense cómo baja el porcentaje de recién nacidos con HIV, ¿cierto? Pero todavía no es suficiente. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra región? Lo que les mostré antes era en el mundo, en nuestra región. Estos son datos de OPS del 2023, son los últimos. Miren lo que ocurrió, ¿no? Es decir, la cobertura del tratamiento antirretroviral sube con algunos años donde puede estar un poco oscilante, pero la línea que ustedes ven en amarillo es la tasa de transmisión vertical. Y fíjense que tenemos en Latinoamérica 15%, en el Caribe 17%. O sea, todavía tenemos mucho por trabajar. El año pasado OMS dice, bueno, sí, acordémonos, como decíamos antes, 80-82% de las mujeres reciben tratamiento antirretroviral como prevención de la transmisión vertical. Pero eso no es el único tema en prevención. Pero es un éxito, todavía no falta, y OMS dice 57% de los niños reciben, ¿eh? O sea, miren todavía lo que falta. Esto es de ahora, de mayo del 2024, y entonces buscando las cifras últimas para esta charla, me encontré con esto. Entonces dice que dan OMS y OPS dan un certificado a los países que logran eliminar la transmisión vertical.
Y entonces dicen, eliminar la transmisión vertical de HIV, sífilis, hepatitis B y Chagas, y entonces está Belice, Jamaica, San Vicente, bueno. Y entonces le dije a una de las doctoras del grupo si me ayudaba a buscar qué otros países eliminaron la transmisión vertical. Sí, cero transmisión vertical. Yo me acordaba de Cuba hace muchos años y después de alguna otra, Tailandia y demás, pero miren todos los que hay, ¿no? Y eso está así puesto porque lo sacamos ahora, y ahí está lo que les contaba del 2024 de Jamaica y demás. Realmente tengo que ponerme a ver qué es lo que hacen ellos para eliminar la transmisión vertical, pero creo que una de las cuestiones es que en muchos lugares, por ejemplo en Cuba sé que es así, el HIV es obligatorio, no es recomendado en las mujeres embarazadas, ¿eh? Es obligatorio. Y hay otros lugares que son islas inglesas y demás donde reciben subsidio, que ellos pueden tener servicios de salud sexual y reproductivas integrados al HIV. Entonces, podría ser esa otras causas, solo para contarles. Hablar de embarazo, hablar de HIV, es también hablar de la violencia en la mujer. Em, y fíjense que el gráfico es en general en la mujer sin HIV, esa es la prevalencia de violencia en el mundo, la violencia sea física, sexual o psicológica, 12,5%, y hay programas donde realmente funcionan para prevenir la violencia, como dice ahí abajo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la mujer que sufre violencia tiene 1,5 veces más probabilidad de adquirir el HIV que aquella que no sufre esta violencia. Y cuando uno ve la prevalencia de la violencia íntima en general en el mundo, realmente es alta, tanto en países de altos recursos como en países de bajos recursos, ¿no? Fíjense la prevalencia, estamos hablando entre el 20 y 40%, y hay algunas áreas que es un poco más. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero te estamos hablando de embarazo, ¿qué tiene que ver toda esta historia de la violencia? Pero ya empezamos desde antes que la mujer se embarace y hay reportes, yo traje ese que es uno de México, un estudio de México que es caso controles, donde a las mujeres que se embarazaron, HIV negativas y positivas, analizan algunas diferencias, ¿no? Y entonces se ve que en el análisis multivariado hay una fuerte asociación entre el HIV, la historia de enfermedad de transmisión sexual, el consumo de sustancias y una historia de violencia, ¿eh? O sea que la violencia está presente. Y miren, en las mujeres embarazadas también, fíjense que esto, el decir que son HIV positivas las mujeres durante el embarazo incrementa la situación de violencia, el develamiento. Bueno, en fin, es un tema para tenerlo en cuenta. Ustedes han participado en el taller latinoamericano y han recogido datos de mujeres embarazadas, nuestras mujeres en el taller con HIV que se han embarazado, y pudimos recoger de datos de 17 centros en 7 países y de toda la población analizada, de toda la población, el 1,7 en las mujeres, o sea, el embarazo fue el 1,7 de las mujeres que recibían tratamiento antirretroviral. Ahora, fíjense lo que decía Claudia antes, ¿no? 42% de los casos el HIV fue confirmado después del diagnóstico del embarazo. Y ahora yo después les voy a mostrar unos datos nuestros que todavía, es decir, no es que la mujer ingrese o tenga el embarazo cuando ya tiene el diagnóstico de HIV, inclusive durante el embarazo en el tercer trimestre, ¿no? Que eso todavía sigue siendo un porcentaje alto. Bueno, ahí están los tratamientos, lo que quería señalar acá, 87% terminaron en cesárea, y entre las mujeres que concurrieron 3 meses después del parto, que fueron los datos que obtuvimos, el 97% evitó la lactancia. Eh,
Muy bien, cuando nosotros decidimos dar un tratamiento antirretroviral, Claudia lo mencionaba en las guías que tienen ustedes y después les voy a decir las que tenemos nosotros, que son bastante parecidas a las de ustedes. Hay conceptos que los repasamos pero que ya lo conocen. Todas las mujeres embarazadas con HIV deben recibir el tratamiento antirretroviral lo antes posible. Es una verdadera urgencia. Sí, es urgente que tenemos el diagnóstico de HIV, la mujer se embaraza y si no está en tratamiento tiene que empezar, y si se embaraza y tiene el diagnóstico de HIV durante el embarazo, esa es una urgencia empezar ya, no puede empezar 3 meses después. Realizamos el test de resistencia antes de empezar el tratamiento antirretroviral, pero no esperamos el resultado. Si no lo tenemos ahí, empezamos el tratamiento y después le ajustaremos. Asesoramos acerca de los riesgos y beneficios conocidos de los antirretrovirales y si tenemos que interrumpir el tratamiento por alguna razón, siempre recomendamos suspender las tres drogas simultáneamente, no primero una, después otra y después otra, porque eso puede facilitar la aparición de resistencia. Y yo les cuento algo, en el primer ítem que comenté, todas las mujeres embarazadas deben iniciar el tratamiento. Muchos de nosotros, o por lo menos de mi generación, pasamos la época de que era imposible decirle a la mujer que se embarace, no teníamos nada para hacer, hasta la época donde decíamos, no, 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 hay que esperar el primer trimestre y recién empezar el tratamiento en el segundo trimestre. Con esto quiero decir que realmente avanzamos en el conocimiento. ¿Y qué miramos con las drogas y con los tratamientos? Miramos datos de eficacia que generalmente vienen de la población con HIV, de las mujeres que tienen HIV que no están embarazadas, porque ahora les voy a contar, era un criterio de exclusión la mujer cuando se embarazaba en los ensayos clínicos, o sea, salía de los ensayos clínicos. Pero bueno, miramos datos de eficacia, datos de farmacocinética, especialmente los estudios que hacen un monitoreo de los niveles en el segundo y tercer trimestre del embarazo comparado con el posparto, los niveles de drogas en la sangre y datos de seguridad que tienen que ver con defectos en el recién nacido o efectos adversos en la madre o resultados negativos en el embarazo. Entonces, fíjense lo que pasa. Estos son datos que presentó Angela Colbers, que trabaja mucho en farmacocinética. Este año los presentaba y ella contaba que realmente si ustedes analizan la farmacocinética de las drogas en el embarazo, van a ver que para inhibidor de proteasa y para inhibidores de integrasa, no tanto para los nucleósidos análogos que tienen otro comportamiento, pero proteasa e integrasa, segundo y tercer trimestre, baja el área debajo de la curva, baja la Cimin y Cimax, comparados con el posparto. O sea, baja todas esas concentraciones. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué entonces si bajan las concentraciones no cambiamos la dosis? Y ustedes no sé si se acuerdan, en la época del Caletra, del lopinavir, ritonavir, que en una época decíamos, no, 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 2 cada 12 no se puede dar, tenemos que dar 3 cada 12. Bueno, de aquella época y antes y posterior, empezaron a ver no solo la farmacocinética, sino qué pasaba con las cargas virales de esas mujeres al llegar al parto. Y aunque bajen las concentraciones, todas las mujeres estaban suprimidas. O sea, finalmente eso no impactó en el resultado. Por eso es que nosotros no cambiamos las drogas, sino que estos estudios dicen que aunque bajen estos parámetros farmacocinéticos, no es necesario cambiar ninguna dosis. El otro tema es qué pasa con las drogas, si cruzan o no la placenta. La placenta es una delgada lámina. Bueno, los pediatras conocen muy bien todo este tema, mucho más que nosotros, y cómo está la sangre, ¿no? La sangre del feto, la sangre de la madre, digamos, la placenta, y cómo es la concentración en el cordón en relación a la sangre materna.
Y entonces nosotros, ustedes van a ver que no es tan fácil hacer esos estudios, ¿eh? Cuando uno busca ver qué pasa con las drogas. Bueno, lo que se ve acá es que tienen mejor pasaje lo que son, digamos, los inhibidores de integrasa, después los no nucleósidos, después los nucleósidos análogos y pasan poquito las proteasas. Pero van a ver que en relación al pasaje a la leche materna es un poco diferente. O sea, esto es lo que ocurre en relación, entonces, sangre del cordón, sangre de la madre, ¿no? Ahí va, muy bien pasaje, inhibidor de integrasa, no nucleósidos, nucleósidos análogos y menos proteasa. Bueno, y es muy importante también qué es lo que pasa en el posparto. Cuando se llevan a cabo los estudios para ver, a ver, cuál es el mejor momento para empezar el tratamiento, ya los franceses, hace un montón de tiempo, con el grupo de Mandelbrot del ANRS francés, juntó un montón de mujeres, un montón de binomios, madre e hijo, y entonces este grupo, que ahora les voy a contar que salió publicado la última actualización, que es sobre 14.000 binomios, van a ver ustedes que estos son datos preliminares, no mujeres que no daban lactancia, ¿no? Donde la transmisión dicen es 0,7%. A ver, ¿y cómo se llega a eso? Y ellos correlacionaron el inicio de tratamiento antirretroviral en el embarazo, si es antes del embarazo, si es el primer trimestre, segundo, tercero, la carga viral y la transmisión vertical. Y entonces lo que ven, algo que todos ustedes saben, o sea, si la mujer está no detectable antes del embarazo y sigue no detectable, la probabilidad de transmisión es prácticamente cero. Miren, 0,2. Y si empieza en el tercer trimestre, es 2,2%, pero queremos que sea lo menos posible. Entonces, no hubo infecciones si el tratamiento antirretroviral, como les contaba antes, empezó en la preconcepción y llegan con cargas virales no detectables. Cero. Y acá tuvieron cero en esta publicación que es del año pasado, cero transmisión. En esta juntaron todos, ¿eh? Todos los casos desde que empezaron. O sea, y refuerzan eso. Miren, nosotros no damos sí, no, son mujeres que no daban lactancia, carga viral no detectable, desde antes, cero transmisión. Muy bien, estas son las últimas guías europeas, las del año pasado, 2023, de EARS y de HHS del 2024, de enero del 2024. Entonces yo les diría, si miran ustedes los nucleósidos análogos, en el 2021 se introdujo el TAF-FTC o TAF-3TC, acompañando a la Vacavio 3TC al TDF-FTC, como ustedes saben, pero el TAF figura como preferido también como backbone. Y como tercera droga queda como inhibidor de integrasa el dolutegravir en todo momento y desde antes, y ustedes se acuerdan todo lo que pasamos con el estudio CEPAMO, si era antes, ¿no? Y el cierre del tubo neural. Bueno, solo deja de HHS el dolutegravir. En cambio, las EACs tienen el dolutegravir y además ponen como preferido el raltegravir. ¿Y qué pasa como tercera droga? Bueno, la DHHS baja la tazanavir y baja el darurrito, los pone como alternativos. O sea que ya queda en la DHHS, atazanarrito, darurrito y el rate, como les contaba, alternativos. Pero dice, momentito, que vamos a poner el Victegravir como alternativo, porque hay algunos datos que soportan esta decisión. Pero dicen, el darurrito lo reservamos solamente en aquellas mujeres que estaban en PrEP con cabotegravir y que resulta que el PrEP falla. Entonces adquieren el HIV, pero como estaban con el cabotegravir, no hay tiempo de pedir, se pide el test de resistencia, pero el esquema inicial va a ser dar urrito, porque el cabo puede tener resistencia cruzada con otros inhibidores de integrasa. ¿Está?
Y no recomendados son todos los compuestos que tienen COVID. Acá casi no usamos eso, los compuestos con COVID, ¿no? Porque acá sí baja mucho la farmacocinética y ahí está no recomendado. Y la doravirina tampoco porque no hay datos suficientes. Si miramos algunas cosas nuevas de las integrasas, ahora les cuento lo del dolo especialmente, ya sabíamos la superioridad que tenía el raltegravir con respecto al efavirenz en este estudio, y recuerdan que nosotros decíamos, bueno, para las presentadoras tardías todavía no había salido el dolutegravir, decíamos, si llegan el tercer trimestre, le ponemos a la integrasa, le agregamos el raltegravir porque baja rápido la carga viral, y realmente es así. Bajaba dos logaritmos en 2 semanas. Eso fue con el ralte. Con el dolo aparecen los estudios Dolphin 1 y 2 y el Impact. Como no tenemos mucho tiempo para ir en todos estos estudios, el Dolphin compara también el dolutegravir con el efavirenz y se muestra las más dos nucleósidos análogos, ¿no? Yo cuando les digo así es porque tiene la compañía de los dos nucleósidos, y se demuestra la superioridad del dolutegravir frente al efavirenz. Y esta cuestión de que llegan a estar las mujeres no detectables más rápido, porque yo les contaba, es intensa la caída de la carga viral y rápida, ¿eh? El Victegravir ya tenemos datos, como les voy a contar, el Elvicovi no recomendado y todavía el Cabotegravir no tenemos datos suficientes en el embarazo. Yo les decía del IMPACT 2010, este es el estudio que comparó el TAF-FTC-DOLU versus el TDF-FTC-DOLU versus el TDF-FTC-Efavirenz, ¿no? En mujeres que empezaban el tratamiento, eran naive de tratamiento, mujeres embarazadas con HIV, que empezaban el tratamiento entre 14 y 28 semanas de gestación. Muy bien, el punto primario era la supresión virológica y se quería ver cuáles de los tratamientos era mejor desde el punto de vista de la eficacia y de la seguridad. El primer análisis, que ya se presentó hace rato, fue en el momento del parto y se demostró superioridad de los regímenes de dolutegravir con efavirenz. Nada nuevo, ustedes ya lo saben, ya lo veníamos diciendo. Pero esas madres fueron seguidas con sus recién nacidos hasta 50 semanas posparto. Y la eficacia virológica y esa superioridad se mantienen, como ven acá. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió en realidad es que se vieron más fallos virológicos en la rama del efavirenz, cosa que nos llamó la atención. Pero lo otro llamativo fue el aumento de peso, que lo tuvieron más las ramas de dolutegravir y mucho más la del TAF FTC dolutegravir. Eso lo recuerdan, más que el TDF FTC efavirenz. Pero ¿qué pasó? Cuando quisieron ver qué pasaba con los recién nacidos, vieron que este aumento de peso, que no fue bueno para las mujeres, no se tradujo con que a los recién nacidos les fuera mal. Al contrario, no hubo menos riesgo de insuficiente aumento de peso. O sea, quiero decir que eso para el recién nacido no fue perjudicial. Ese sería el mensaje. Y eso ahora están siguiendo todos estos recién nacidos con el tiempo para ver y haciendo otros estudios para ver las razones y por qué ocurre esto. Y este año se presentó de este mismo estudio el análisis de hipertensión, y entonces lo dividieron en la ocurrencia de presión arterial elevada, la incidente, o sea, la que es ahora en este momento, a 50 semanas posparto. Pero más allá de las definiciones, lo que quiero transmitir es que no encontraron una diferencia que fuera estadísticamente significativa en el riesgo de desarrollar presión arterial elevada, es decir, con el tiempo, o presión arterial incidente, con ninguno de los tres esquemas. Pero sí, lo que hubo una asociación es con el aumento de peso, que fue asociado con mayor riesgo de presión arterial elevada y de incidente.
el doctor Martínez Buitrago presentó hace poco en una reunión que también eso se analizó en el CEPAMO y en el ORCID, y no encuentran por el momento en esta población, el dolutegravir e hipertensión y embarazo, una clara asociación en la producción de hipertensión arterial por el dolutegravir. Es un área que tenemos que explorar. Siguiendo con las cosas nuevas que les contaba, de dónde surge el Victegravir, este, como alternativo para el embarazo. Yo creo que en la medida en que tengamos más datos, después probablemente pase a preferido, pero por ahora es alternativo y todavía no se ha incorporado en nuestras guías. O sea, las guías latinoamericanas están ahí, pero todavía no incorporados. Nosotros estamos igual que ustedes en ese sentido con las guías, ¿no? Entonces, este primer estudio, 27 mujeres embarazadas que venían suprimidas virológicamente con TAF, FTC-VICTE, y entonces se analizan los datos de farmacocinética, área debajo de la curva, CIMIN, también de los recién nacidos y la supresión virológica, pocas mujeres, pero lo que les puedo decir es que cuando uno compara todos estos datos que acá se los muestro, en el segundo o tercer trimestre con el posparto, son todos más bajitos. O sea, segundo y tercer trimestre, todos estos parámetros bajan. Sin embargo, todas las mujeres estuvieron muy bien y el 90% de ellas llegaron a tener supresión virológica en el momento del parto. Y no hubo ningún recién nacido con HIV. Entonces, cuando se analiza esta farmacocinética, todos los niveles están por encima de lo que conocemos como la IC95 o la IC95, proteína ajustada, que para el Victegravir es 0,162 microgramos, es decir, están por encima. Este fue otro estudio, ahora se puede visualizar mejor. Este es el 50-10, es un poco más de mujeres, 33 mujeres, lo mismo, TAF, FTC, Victegravir, lo mismo que les conté antes, que suprimidas, y miden en el segundo y tercer trimestre y después en el posparto, 6 y 12 semanas posparto. Pero también miden en el neonato. Entonces, miren lo que pasa. Este segundo y tercer trimestre, como les contaba, miren la curva que es más baja que en el posparto, que en el 6 y 12 semanas posparto, pero sigue siendo más alta en relación a la IC50-95, perdón, era la IC95, que era de 0,162, o sea que estamos muy por encima del valor, digamos, del virus. Entonces no nos preocupa eso, ni necesitamos cambiar la dosis. 100% de las mujeres tuvieron carga viral suprimida en el momento del parto, ningún recién nacido con infección por HIV, ni tampoco seguidos en el tiempo. Datos de biterapia en el embarazo, pocos. Estos son datos de vida real. Carlos Brites, un colega brasileño, presentó el año pasado en EACS 20 mujeres que empezaron el tratamiento antirretroviral después de las 14 semanas de gestación, ¿no? Y fue analizando, es un poco número, pero bueno, estaba recogiendo los últimos datos para presentarlos. Todas las mujeres tuvieron carga viral no detectable en el momento del parto. O sea, esto es inicio de tratamiento con dos drogas, pocas mujeres y todos los recién nacidos estuvieron con carga viral no detectable, al menos en el nacimiento, 4 y 6 semanas posteriormente. Habrá que esperar nuevos datos. Cuando nos planteamos en la mujer embarazada, dijimos hasta ahora inician tratamiento. Pero ¿qué pasa si la mujer, si ustedes están trabajando en el hospital, consultorio, la clínica, donde fuera, si ya reciben la mujer con tratamiento antirretroviral, la mujer embarazada que está en tratamiento antirretroviral? Entonces, si la mujer está tolerando bien el esquema y con carga viral no detectable, si viene con dolutegravir, usted no se preocupa. Si viene con raltegravir, no se preocupa. Si vienen con el Victegravir, dicen, a ver qué esto, no me acuerdo, pero ya vieron que estaba como alternativo. Y el problema es si viene con cabotegravir, sea en tratamiento o sea, bueno, en PrEP y se embaraza, ya lo comentamos, pero hay información insuficiente. Si ustedes ven las guías, van a ver
que en general, bueno, no está recomendado el cabotegravir en el embarazo, pero si la mujer ya viene con cabotegravir rilpivirina y está no detectable, ustedes van a ver en las guías que si ustedes pueden hacer un control virológico mensual, la pueden mantener ahí si tienen un buen seguimiento y no es necesario cambiar. Si eso no lo pueden hacer y prefieren otra elección de las recomendadas, estamos totalmente habilitados para hacerlo, ¿eh? En los compuestos que tienen COVID, en general preferimos cambiar. En Darurrito, ustedes los decían, tienen en la guía, si inicia es 600-100, pero si viene con una dosis de 800-100, no se la cambiemos. Si viene no detectable y bien tolerado, ¿eh? Bueno, dar una COVID, lo mismo con COVID, preferimos no darlo. Y entonces cuando uno busca en las guías, bueno, a ver, me voy a fijar qué pasa con el cabotegravir y rilpivirina, y ahí la decisión depende de cada uno, donde les contaba eso, si tienen la posibilidad de controlar a la mujer mensualmente o cada 2 meses es adherente y tiene buen seguimiento, no necesitan cambiarle. Pero sepan que si esa situación no se da, va a ser importante que le cambien a un esquema alternativo. ¿Por qué esto no? Porque a veces cuando cambiamos a otro esquema, la mujer o no lo toma o toma mal o tiene intolerancia y a veces sube la carga viral y eso puede ser más peligroso que dejarla con el mismo esquema y controlarla. ¿Mm? Bueno, muy bien. Les conté, y yo me adhiero y me adherí a esta cuestión que las mujeres que ingresan a los ensayos clínicos y se embarazan no sean excluidas, porque necesitamos datos en el embarazo, ¿no? Si la mujer va a recibir el tratamiento antirretroviral, entonces mejor que esté en el ensayo clínico, porque ya tiene indicación de que no lo reciba o que se excluya. Y fíjense que la FDA ya hace un tiempo emitió una guía para la industria farmacéutica y yo les puedo contar que una parte de mi tiempo la dedico a la investigación, que esto es 2018, miren, recién este año, cuando vienen los protocolos, hay una frasecita que dice, bueno, si ustedes con si el equipo de investigación principal, consideran que se puede quedar a la mujer que se embaraza dentro del ensayo clínico, lo pueden hacer, pero recién este año, y esto salió en el 2018. Esto se los muestro porque es el primer estudio que va a dejar, bueno, deja a la mujer que se embaraza y le van a medir el pK en el embarazo, van a medir la farmacocinética de las drogas en la leche materna y en los recién nacidos, ¿eh? O sea que es el más completo. ¿Y qué es el Porpos 1? No tiene que ver con tratamiento, esto es PrEP, ¿no? Que es lenacapavir cada 6 meses subcutáneo. No sé si leyeron, pero hace poquito mandaron un análisis interino que está dando muy, muy bien, muy eficaz versus TDF-FTC. O sea, se los muestro en el sentido de que nos estamos moviendo hacia un camino donde ojalá podamos tener datos también en la leche materna y en los recién nacidos y estudios de farmacocinética. Para terminar esta parte, si el escenario donde recibimos ese recién nacido es un escenario de riesgo bajo, es decir, la mujer embarazada estuvo todo el tiempo con menos de 50 copias, nosotros ya sacamos el acetatendo venoso intraparto y sacamos la cesárea. Entonces no es necesario, por supuesto, tiene buena adherencia, no hay interrupciones, etcétera, etcétera, va a parto vaginal, el escenario ideal. Ahora, si el riesgo es medio, entre 50 y 1000, y ahí no estamos muy seguros, le dejamos el acetatendo venoso, o sea, en la guía dice escenario ideal, sale. Escenario que no es el ideal, lo ponemos, y también hacemos cesárea. Pero hay veces que eso se decide individualmente, porque a veces tiene 100 de carga viral, no llega a 1000, después la baja,
En fin, es un poco más flexible, ¿no? Pero ahí nos inclinamos más a tomar las medidas más seguras, ¿eh? Para la mujer y para el recién nacido. Y si tiene más de 1000 copias o no conocen la carga viral, ahí sí somos más agresivos, cesárea, cetatendo venoso, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien, en esta parte vamos a ir más rapidito. ¿Qué datos tenemos acerca de la transmisión materno-infantil? Porque vimos tratamiento, y de la lactancia. Entonces, miren, hace mucho tiempo, en el año 87, resulta que el MMWR y el CDC sacan una nota que dice, miren, le dice a los profesionales, nos dice a nosotros, ustedes tienen que decirle a las mujeres que tienen que demorar el embarazo. ¿Eh? O sea, decir fuertemente que esos deseos de tener un hijo lo eliminen, porque no teníamos nada que dar. Año 87. El Newsweek sale en el 2006 y dice, bueno, miren que las mujeres ahora se pueden embarazar, ¿eh? Tuvimos el AZT, ese estudio, hay otros estudios, y podemos bajar la transmisión vertical. Tenemos datos de buena eficacia en la transmisión vertical. Y ahora, 2023, las guías de HHS americanas, que eran tremendas contra la lactancia, dicen, bueno, hay que ver si la mujer desea el amamantamiento, dar de amamantar. Tenemos que poner a la mujer en el centro de la escena y aconsejarla, ¿no? Y tomar una decisión en conjunta, pero a la mujer. Si con esto quiero decirles realmente que hubo mucho cambio en la historia y que todos nosotros vimos, los más jóvenes no, eh, pero que sepan todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a esto. Por suerte, gracias a Dios, que estamos en una época donde la ciencia realmente avanzó mucho. Pero cuando nosotros hablamos de prevención de la transmisión materno-infantil, no es solo el tratamiento antirretroviral que hablamos recién. Claudia dijo en la introducción, habló del test, yo agrego la anticoncepción, habló del PrEP en el embarazo, habló de profilaxis, en fin, todas estas cosas, ¿no? De cesárea electiva, todas estas cosas son importantes. Y ustedes están muy bien, nosotros estamos atrasados con respecto a la transmisión vertical. Fíjense, cesárea programada son la mayoría, 47,6%. Nosotros tenemos una transmisión vertical en datos recientes que es de 3,6 y veníamos de 4,2. O sea, es alta. Ustedes tienen menos del 1%. Miren las mujeres que se realizaron alguna vez cargas virales en el embarazo, 62, 68%. No cambió mucho, y tenemos un 30% de diagnóstico en el tercer trimestre. O sea, los mismos problemas que tienen ustedes los tenemos nosotros. ¿Y cuáles son los determinantes para nosotros? Lo que decía Claudia, el diagnóstico tardío, el no acceso a todos a la medicación antirretroviral. Nosotros tenemos un déficit en la notificación de datos y un seguimiento que muchas veces es inadecuado. Y cuando hablamos de embarazos no deseados, ¿por qué es esto importante? A ver, déjenme ver si les tengo otra ahí. No, esta está bien. Los embarazos no deseados, si nos olvidamos del HIV, siguen siendo altos en todo el mundo, ¿no? Es decir, 40-50% en todas las áreas. Em, Les quiero mostrar algo. Sin embargo, cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos métodos de anticoncepción, y por ahí en los lugares donde trabajan tienen todos los métodos de anticoncepción. Tienen DIU, tienen inyectable, la medroxiprogesterona, tienen los anticonceptivos orales, pero algo falla, por lo menos en nuestro país, en la implementación. Por eso es tan importante de integrar los servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora, ¿qué le pasa a la mujer con HIV y los embarazos no planificados? Y bueno, tiene un impacto, porque esas mujeres que
no querían embarazarse y se embarazan, mujeres con HIV, tienen menos probabilidad de llegar a cargas virales no detectables tuvieron antes del embarazo. Pero durante el embarazo tardan más en estar suprimidas virológicamente y es menos probable que adhieran. O sea, que no es bueno esta situación para las mujeres con HIV de los embarazos no intencionados, ¿no? Por eso es tan importante conversar con las mujeres en edad fértil qué quieren hacer, si quieren embarazar, qué método quieren adoptar, etcétera, etcétera. Claudia habló del PrEP y fíjense estos estudios grandes en población heterosexual nos dicen que el embarazo en general, es una situación que expone a la mujer a tener más riesgo de adquirir el HIV. O sea, la mujer que se embaraza tiene un riesgo por relación sexual, fíjense que es 2,8 a 3, 2,0 a 2,8 en los segundo y tercer trimestre y en el puerperio, comparada con la mujer este, que no se embaraza o que se embaraza y no tiene HIV. O sea que lo que quiero decir es que la situación del embarazo la expone a la mujer a estar más susceptibles de adquirir el HIV. Y ustedes me pueden decir, bueno, debe ser cuestiones del comportamiento. Hay cuestiones del comportamiento, hay cuestiones biológicas, la pared vaginal se afina, cuestiones hormonales que hacen que todos los macrófagos, linfocitos que expresan, hay más células con CCR5, expresan los correceptores, el virus es más fácil que entre, más toda una cuestión de microbiota ahí alterada y hormonal que impacta en eso. Cuando salen estos estudios, la OMS, que ya había dicho el PrEP se aprueba a esta determinadas poblaciones en el 2015, dice, bueno, en el 2017 a las personas, a las mujeres que se embarazan y amamantan, si están en un contexto, en un área de alta prevalencia de HIV o si están en situación de riesgo, le damos PrEP, aunque estén embarazadas, y que eso es seguro. Así nace toda la cuestión de PrEP en el embarazo. ¿Está? Esto es lo que ha ocurrido con el tiempo con la mujer embarazada, que ya lo repasamos, pero lo único que quiero decirles, ya salió la alerta del cepamo y el dolutegravir, ya aprendimos el tratamiento como prevención, ya aprendimos el PrEP, ya aprendimos que todas las embarazadas tienen que recibir tratamiento antirretroviral y que queremos recién nacidos sanos. Pero en el 2017 empieza el concepto de U igual a U, indetectable, intransmisible. 4 estudios, no sé si los puse acá. Sí, yo creo que voy a ir más rapidito, lo puse acá. Em, 4 estudios, el HPTN 052, el Opposite Attract y los dos partners. Cero transmisión si la persona tiene al menos 6 meses de carga viral no detectable y si tiene mucho más. Y ustedes se acuerdan que hemos discutido esta cuestión que le decíamos a las parejas cero discordantes y demás. Ese es capítulo cerrado, cero transmisión. Muy bien. En todo este tiempo, les muestro esta línea de trabajo. em, ¿Cómo evolucionamos? En el 94 sale el ACTG 076 con AZT a la mujer embarazada, que yo creo que fue un hito súper importante, si no el principal. Entonces, a las mujeres le daban AZT y otras no, y tuvo una reducción de la transmisión vertical de 2/3, ¿no? Entonces, baja al 8%, de 20 y pico, 30% al 8%. Y después, con los tratamientos combinados, de ese 8% va al menos del 2%, que es lo que queremos hoy. Lo que queremos hoy es cero. Pero entre medio de todo eso se va aprendiendo cosas, miren lo de abajo, ¿no? Que la ruptura prematura de membrana influye, que la dosis de nevirapina recuerdan esa etapa, que la cesárea más AZT, que es parto vaginal o cesárea, etcétera, etcétera. O sea, hubo mucho camino, ¿no? Y entonces ahora nos paramos y decimos, ¿será que el igual ahí en transmisión sexual no podrá ser igual que en la lactancia? Y miren lo que pasa.
el HIV en la leche materna. A la izquierda tiene lo que pasa en la sangre, hay virus sueltos, hay linfocitos inactivados y hay linfocitos latentes de memoria. Ahora, en la leche materna hay más células y estos linfocitos activados y linfocitos de reposo, es más fácil que esos de reposo se activen y empiecen a fabricar virus. Dicho en otras palabras, en términos exactos, hay virus que están integrados a las células y virus que están en una situación que pueden ser capaz de esas células ser activadas y facilitar la replicación viral. Esos serían los términos técnicos. Pero esto es siempre así durante toda la lactancia. No, esto es predominantemente en las primeras 4 a 6 semanas de vida, ¿no? El componente celular que es mucho. Hay componentes inmunológicos que les digo que es, por lo menos para mí, es bastante difícil de entender. No es lo mismo en el primer mes de lactancia que los 6 meses, ¿eh? Pero lo que quiero significar acá es que hay muchas células células de memoria que tienen virus integrados y que son capaces de activarse. Hasta ahí vamos bien. Entonces, todos estos estudios de la lactancia se hicieron en países de bajos recursos, en países africanos, donde la lactancia, la OMS lo dijo hace muchos años, dijo, no, ustedes den lactancia porque si no, los niños se van a morir de otra cosa. Y todos sabemos los beneficios del amamantamiento, no hace falta que lo discutamos acá, pero ¿cuál es el riesgo de transmisión realmente, no? Y si uno mira la partecita esta de abajo, miren, con tratamiento antirretroviral materno, el riesgo de transmisión es 0 a 1% en 6 a 12 meses de lactancia. O sea, es menos del 1%, pero no es suficiente para decir que cero, como lo decíamos en Lu igual a U. Ojo, que no hay estudios todavía en escenarios ideales, en escenarios en países ricos. Entonces, esto no es representativo de todo el mundo, es representativo de los países africanos, si no tenemos datos en el escenario ideal. Pero ustedes me pueden decir, bueno, hay estudios aún en Sudáfrica que nos digan con el amamantamiento temprano y con el tardío, cómo es esa situación. Y sí, miren, es más probable en la lactancia temprana que si hay infección, este DNA es más celular, como hablamos, lo que les decía antes, teórico se comprobó en algunos estudios, esto es uno, ¿no? Entonces esta es temprano, más células, pero fíjense que el ARN, el virus libre, es más posible de encontrar más tardíamente, ¿no? En la edad de 6 meses de lactancia. ¿Estamos? O sea, la primera parte es más células y virus integrado a la célula y la última parte es más de virus libre. Cuando uno mira el amamantamiento temprano y la relación con la transmisión vertical, fíjense, estos estudios es baja. Y si tienen un escenario ideal, ojo, hay que analizar estudio por estudio, van a ver los pacientes, la cantidad de pacientes es cero en escenarios ideales, pero no hay muchos estudios así. El PROMIS, que es un estudio grande, que fue en madres que iniciaron en el posparto, fue más tardío el amamantamiento. Pero lo que quiero que quede el concepto es, miren lo que pasó, ¿no? En algunos estudios grandes, el VAN, el MAMA-VANA y otros, donde el riesgo reportado es bajo, no cero. Pero miren, a los 6 meses, esta es la tasa de transmisión, y a los 12 meses. Y el PROMIS, como les decía, 0,3 y 0,6%. Es decir, en el escenario ideal, que sería para la definición nuestra, porque los suizos tienen otra, sería la mujer que viene no detectable desde antes del embarazo, si tiene muchos años no detectable, se embaraza todo el tiempo no detectable y llega a la lactancia, ese sería la situación ideal. Y aparece entonces el tema de la transferencia de los antirretrovirales, el pasaje, ¿no?, a la leche materna. Y acá fíjense que es muy variable. Las integrasas pueden tener buen pasaje o poco,
todavía no está claro, pero lo que sí, acá sí le saca ventaja, son los nucleócidos análogos, ¿eh? Y después los no nucleócidos. O sea, es un área que está en estudio y no tenemos muchos datos todavía. Y cuando nosotros hablamos de las drogas y decimos, miren, cuando tenemos drogas con datos que son publicados en la lactancia, ya pasaron como 8 años de esa droga, de usarla. Recién 8 años después tenemos datos en la lactancia. ¿Y se acuerdan cuando hablamos del embarazo? Yo no mostré este gráfico. Hay un gap de 6 años para que nosotros digamos esta droga se puede usar en el embarazo. En la lactancia todavía se tarda más. Por eso es que necesitamos más datos. Los potenciales factores que favorecen la transmisión a través de la leche materna pueden ser del recién nacido o puede ser de la madre. Para graficar, la mastitis, ahora les cuento un poco mejor, creo que esto lo que quiere decir es que están de los dos lados, pero miren, esta es más fácil. Entonces, si la mujer tiene carga viral detectable durante el embarazo, va a haber más riesgo, de transmisión a través de la lactancia. Si tiene infección HIV, digamos, materna avanzada, ahí decía la inmunidad en el gráfico anterior, si hay mastitis, favorece la transmisión del HIV. Pero también si el recién nacido tiene alguna alteración, infección en la boca o en el intestino. Hoy están estudiando mucho la microbiota del tracto gastrointestinal del recién nacido. Y si la lactancia es mixta, por eso van a ver que en todas las guías dice, mire, si usted empieza con lactancia, con leche materna, no le puede dar leche de fórmula. eh, en menos de los 6 meses, ¿no? Porque hay más riesgos. Pero bueno, la gente y todos nosotros nos preguntamos, ¿qué datos tenemos? A ver, en escenarios ideales, lindos. Y este es un estudio que se publicó en el CID del año pasado, el 2023. Juntan 72 embarazadas que hicieron este reporte y la siguieron en distintos lugares de Estados Unidos y Canadá. Y entonces vieron que el 92% de estas 72 mujeres tenían el diagnóstico de HIV antes del embarazo, primer punto. El 72% le había dicho, ¿no? Había comentado que estaban embarazadas, o sea, el disclosure, pero el 86% de ellas habían iniciado tratamiento antirretroviral antes del embarazo. Y el 90% estuvieron no detectables. O sea, hasta ahora lo que yo les voy contando a todos ustedes les está gustando, porque diagnosticó antes, la gran mayoría no detectable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? 94% de los chicos tenían PCRs negativas al nacer. ¿eh? Y cuando completaron la lactancia, porque esa es otra historia que ahora les voy a contar. Tenemos que tener durante la lactancia y después que se termina la lactancia el registro que son negativos. Y hubo una pérdida de seguimiento, pero la gran mayoría funcionó bien. Y entonces empiezan a aparecer algunas bibliografías que lo estuve buscando para esta charla, y fíjense que un tercio de las mujeres en edad fértiles con HIV en Reino Unido les gustaría dar de mamar, les gustaría dar la lactancia. Y eso es en Reino Unido, y esto es en Holanda. em, Son cuestionarios que se le dan a las mujeres, y el 71% de estas mujeres expresaron el deseo de amamantar en un futuro. Pero ¿cuáles eran las preocupaciones de estas mujeres? Bueno, estar seguras como era miren, riesgo de transmisión, eso era lo más importante. Y después priorizaron, o sea, qué factores, que los factores que llevaron a estas mujeres por la decisión, les explicaron los profesionales, ese fue el uno, el riesgo de transmisión, que no que sea bajo o cero, y el hecho de tener un buen asesoramiento, tanto de la obstetra, del equipo, de su médico, en fin. Y es muy importante la posibilidad de la vinculación de la mamá con el recién nacido a través de la lactancia.
Y entonces nos preguntamos, bueno, en los lugares de alto recurso, ¿puede ser una opción la lactancia? ¿Qué criterios tendríamos que usar? Que la mujer sea adherente al tratamiento. Tenemos que acordarnos lo que decía Claudia, ojo con el posparto, ¿no? Y la depresión posparto. Que tenga, además de ser adherente, que tenga controles periódicos, que vaya al sistema de salud periódicamente. Dos, y que tenga carga viral no detectable, ya desde antes del embarazo, y si lo tiene durante el embarazo, mejor. Y que podamos tener la posibilidad después en el posparto, no solo de seguir chequeando a la mamá, sino al recién nacido. Acá puse solamente una parte de estas guías, esto es de este año, que resumen las guías de OMS, de Reino Unido, de la de Estados Unidos, de HHS, y la Suiza. Entonces, cuando nosotros, no puse todo porque la tabla es grande, pero nosotros cuando definimos el escenario ideal que yo les contaba, los suizos, que los suizos tienen ya desde el 2018 esta cuestión de decir, si la mujer quiere amamantar, tenemos que acompañarla". Para los suizos el escenario ideal es si tiene carga viral no detectable a partir del segundo trimestre, o sea, segundo y tercer trimestre. Y a nosotros, a mí particularmente, me parece que no es así, pero lo dicen los suizos, ¿no? Pero entonces el escenario ideal para nosotros es que esté el mayor tiempo posible no detectable. Lo dije ya varias veces en el transcurso de la charla, pero lo que les quiero mostrar es que la OMS ya dio lugar para el amamantamiento hace un tiempo. Las otras guías no dicen contraindicado, dice recomendada la fórmula, la leche de fórmula o la leche de banco. La duración de la lactancia, la OMS dice lo que dure, hasta el año está perfecto, pero nuevamente dirigido a los países africanos o de bajos recursos, y el resto de las guías dice lo más corto posible. ¿Y cómo se hace el monitoreo? Ya lo van a ver porque les hice el resumen después les muestro el anterior de las guías que dicen, todas estas guías que les mostré recomiendan leche de fórmula o leche de banco, excepto la OMS. Lo que cambió es de contraindicado a no recomendado. No recomendado. La duración pero sí, si la mujer si quiere, tenemos que apoyarla. La duración de la lactancia lo más corto posible, 4 a 6 meses. Todas coinciden. Ahí todas coinciden. Monitoreo a la madre en el momento del parto y después mensual y seguir cada 2 meses después de finalizar la lactancia. Algunas son más estrictas y dicen por mes, pero al menos cada 2 meses y acordarse que después de finalizar la lactancia hay que seguir a la madre y al recién nacido. La profilaxis al recién nacido controvertida. Si le digo a los suizos, en el escenario ideal, dicen, no, no le den profilaxis, no. Si ustedes leen ese artículo que le decíamos, la gran mayoría dice darle profilaxis no más allá de las 4 semanas. El monitoreo al recién nacido, 24 o 48 horas, mensual o cada 2 meses, y 3 meses después de finalizar la lactancia. Tampoco es uniforme. Todas coinciden, es que si la madre tiene más de 50 copias durante el embarazo o lactancia, por supuesto hay que suspenderla. Y esto se lo traje porque es de ahora, del mes pasado, el 2024, que es de Academia, la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos, ¿no? Y entonces que ponen un punto y ellos dicen, miren, nosotros queremos riesgo cero y el riesgo cero es evitar la lactancia. Sin embargo, en las mujeres con HIV que expresan el deseo de amamantar, los pediatras tenemos que estar preparados para ofrecer un enfoque centrado en la familia, la mujer y el esposo o su pareja, que no abramos juicio, que sea el menor daño posible y que podamos mantener a esa mujer menos de 50 copias. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que ya se abren otras sociedades para decir, esto nos puede tocar. Y esto me pareció interesante porque son algunas reglas, ¿no? En nuestros grupos. Em, no la vamos a leer todas, 10 reglas
para una lactancia segura? Tenemos que decir a nuestro team si estamos dispuestos a apoyar o si queremos a la mujer, si estamos de acuerdo, creo yo que es el principal tema, ¿no? En que la mujer tenga amamantamiento y en qué condiciones. Tiene que ser 100% adherente al tratamiento, tenemos que parar la lactancia suspender la lactancia lo antes posible. Yo les conté de ese caso que fue el primero nuestro, año 2020, de lactancia materna, que lo vamos a presentar junto con otros dos más, ahora en el Congreso nuestro de Infectología de SADI en el mes de septiembre. Y estamos juntando los datos, ¿no? Es decir, somos con otras dos doctoras, somos tres que estamos tratando de recopilar los datos, porque el tema de hablar de esto es porque nos puede pasar. No estamos diciendo con esta charla, ni ustedes ni nosotros, que estamos promoviendo la lactancia, pero nos puede pasar como nos pasó a nosotros. Y lo mejor es que podamos tener un equipo o podamos compartir esta experiencia, ¿no? Y entonces acá nuevamente dice, bueno, parar la lactancia si hay mastitis, todo lo que ya hablamos, pero ahí lo ponen como regla. Está bien que hablemos de lactancia cuando no hemos erradicado la transmisión vertical en la región. Y sí, está bien, porque es algo que está ocurriendo. Es decir, son cosas que se van a complementar, tenemos que trabajar en todo. Yo creo que no podemos ignorar el problema. Posiblemente sea una minoría de pacientes que nos piden eso, pero trabajamos con minorías. Y tener en cuenta que si la mujer quiere amamantar, lo va a hacer a pesar de nosotros. Evitar todas estas cosas que pongan a la mujer en riesgo, pero tampoco que nosotros corramos un riesgo, ¿no? Entonces, cuidado con este aspecto legal que nos parece importante tener, y tener un equipo interdisciplinario es indispensable. En conclusión, de todo lo que dijimos, es muy importante ampliar el testeo en la mujer, asegurar la vinculación y retención en el sistema de salud. Ya tenemos drogas eficaces y seguras en el embarazo. Continuar el tratamiento durante el embarazo, siempre que ese régimen sea seguro, manteniendo la supresión viral. La disminución de la transmisión vertical es verdad que en la región es una asignatura pendiente y ustedes van adelante con eso. Uruguay, Chile también, menos del 2% de transmisión vertical. Considerar la anticoncepción, el tratamiento PrEP, todo funciona, ¿no? Y la lactancia es lo que dijimos recién. O sea que lo mejor que podemos hacer es trabajar en equipo y poder generar entonces evidencia científica. Así que muchísimas gracias por la atención, y dispuesta a contestar lo que ustedes deseen. Doctora, apasionante. Creo que uno siempre piensa que en gestación, pues ya está escrito, ya sabemos qué hay, se van introduciendo nuevos medicamentos seguros en el embarazo, pero más allá, a veces uno se limita como a ese tema y ya, pero realmente, pues hoy usted nos ha mostrado que hay muchas otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Para empezar, Doc, y empiezo por lo último que hablamos, que es la lactancia. Cuando usted definió el escenario ideal como esa mujer indetectable desde antes del embarazo y que permanece indetectable durante la gestación, a medida que usted seguía hablando, se iban agregando factores, ¿no? Creo que más allá de la indetectabilidad es también la posibilidad de hacer seguimiento estrecho a a esa mujer cuando nace su bebé, que creo que es una de las limitantes más grandes que tendríamos nosotros, porque la mayoría de las mujeres, como hablamos al principio, se centran en su hijo, en su familia, es como nuestra característica, y nos olvidamos de nosotras mismas y de la necesidad de recibir un tratamiento juicioso y de ser adherentes a tratamiento. Entonces, creo que es un reto grande, creo que es un escenario que si en VIH hay que individualizar un paciente a la hora de elegir una terapia antirretroviral y un seguimiento en una gestante, hay que cogerlo con pinzas, ¿verdad, Doc? Completamente de acuerdo. Por eso el mensaje es ese, ¿no? Estas cosas están, nos puede ocurrir, pero tenemos que individualizar, como decís vos, muy bien la situación. Porque aunque esté no detectable, si nosotros la controlamos no frecuentemente, suponte que perdamos esa mujer, en el peor escenario, o que le hagamos una carga viral en el primer trimestre y después venía ya no detectable y después en el tercer trimestre.
no, no puede ser así, porque en el medio no sabemos qué la adherencia, qué le pasó, si se separó con su marido, hay un montón de cosas de la vida misma, ¿cierto? Así es. Entonces, yo creo que esta situación es como tal cual como vos la definís. Si uno tiene el control de esa mujer y puede hacer los estudios en forma pautada, ojo, mira, Claudia, acá hicimos un agregado a las guías y nosotros pusimos, si se puede, una vez por mes, si no, cada 2 meses. O sea, para Ok. nosotros cada 2 meses. No, no somos estrictos una vez por mes, pero por lo menos cada 2 meses durante la lactancia. Suponte, 2 meses y algunos días, pero no que se te vaya esa mujer, ¿no? Entonces hay que evaluar no solo los factores, como decís, biológicos puros, carga viral, CD4, bueno, carga viral en este caso, sino el contexto social. Y yo creo que dentro de nuestros grupos de trabajo es bueno que compartamos esto. Viene una mujer y me pidió esto. ¿Qué hago con esta situación? ¿Podemos nosotros ofrecerle esto? Y no, no vamos a poder. Entonces no hay que correr ese riesgo, ¿eh? Porque es menos de 1%, pero no es cero. No es cero, así Eso es es. Creo que ese mensaje es importante y lo hay que que discutirlo, ¿no? Con la mujer. discutirlo con la mujer. De acuerdo. Y después lo otro que nos pasó, Claudia, es si nosotros abrimos la discusión o esperamos que ella nos diga. Y es Así un es. tema también, Así ¿eh? es. Entonces, es un tema. Y ahí yo te diría, depende mucho del equipo, y depende. Nosotros no lo fomentamos, pero depende de la mujer. Yo les contaba la otra vez, esa mujer que tuvimos, súper instruida, eh, bueno, nutricionista, ya con 2 hijos HIV negativos, nos dijo, no, yo le voy a dar la lactancia a pesar de ustedes. Te hablo del año 2020, que está en plena pandemia, llevamos la carga viral para hacer la leche, carga viral en la leche materna. Ella lo hizo, ¿viste? Pero ahí evaluamos mucho el seguimiento que le podíamos hacer. Era un contexto diferente y pudimos hacerlo. O sea, el equipo tiene que estar Así es. tranquilo y que tengamos la seguridad, firmar, mira, esto, las guías dicen esto, todavía no es cero, es menos del 1%, que quede anotado en la historia clínica, todo eso, ¿eh? Claro que sí. Tenemos una pregunta, Doc. En una de las diapositivas que usted nos mostraba, decía que antes de inicio de terapia antirretroviral y ante una confirmación diagnóstica con las pruebas a la materna, se hacía la toma de la prueba de la muestra para carga viral y genotipo y no retrasar el inicio de tratamiento. Nuestra guía dice que el genotipo no es necesario tomarlo siempre y cuando el inicio de la terapia antirretroviral sea con inhibidores de integrasa. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mira, nosotros lo que es una opción, yo creo que es una opción. Eh, nosotros pusimos eso en la población general, o Ok. sea, como acá en la Argentina, el Ministerio de Salud a nivel público, empezamos con TDF, 3TC, dolutegravir, o sea, LTD o TDL, como quieras llamarlo, eh, y la restricción del test de resistencia inicial, o sea, sacamos el test de resistencia para la población general. Para la mujer embarazada lo tenemos. Lo Obligatorio de inicio, tenemos independiente del obligatorio. régimen. Sí, sí. Ok, Porque acordate que en nuestro país el sistema público provee el 65%, da cobertura al 65% de las mujeres embarazadas. El otro porcentaje va a obras sociales y prepago, ¿no? Entonces lo dejamos. Por ok, ahora lo dejamos. claro que sí. El escenario de la gestante con estas viremias de bajo nivel, estas viremias no suprimibles, es de terror, de terror, y terminamos haciendo muchas cosas, ¿no? Incluso en gestantes que tienen esquemas robustos, de alta barrera genética, tratamos de hacer cosas para llevarlas a indetectabilidad, que nuestra guía, Doc, le cuento, dice por debajo del límite de detección de la prueba que usted utilice. Entonces, si yo Sí, utilizo 20 copias, una carga viral de 21 copias es detectable. Y perfecto. ya clasifica al menor como alto riesgo y ya hay que darle 3 drogas. Así es como nuestra guía de práctica clínica lo tiene. Entonces nos llenamos de terror. ¿Cuál sería
me lo preguntaba una infectóloga hoy, quería que le transmitiera esta pregunta, ¿cuál sería esa viremia de bajo nivel que uno diría, la dejo allí, no intensifico terapia o intensifico la terapia antirretroviral porque terminamos incluso aumentando toxicidad, aumentando número de tabletas para la materna, en esquemas que tienen inhibidores de integrasa agregando inhibidores de proteasa y otras cosas más que incluso pueden hacer más difícil la adherencia? ¿Cuál sería el manejo ideal? Yo creo que es una excelentísima pregunta y esto nos ocurre a nosotros en la práctica también. Em, lo que vemos en la práctica es, no tendría una guía para todas las situaciones, sino que vería puntualmente cada situación. Nosotros hacemos lo mismo que ustedes, ¿eh? O sea, si la mujer viene, si está con Raltegravir, le subimos al Dolutegravir, ¿no? Ahora está el tema del Biktarvy, pero todavía no está incorporado en las guías. Entonces, siempre tratamos de ir a un paso más como ustedes lo hicieron. Y también tuvimos situaciones donde le agregamos al dolutegravir, le agregamos darunavir y tonavir. Si la mujer lo tolera, lo hacemos. No tenemos evidencia, lo hacemos en la práctica como hacen ustedes. O sea, hacemos todo lo posible para que esté no detectable, todo. Chequeamos la adherencia, le decimos, miramos interacciones, miramos cómo está, si la depresión, si esto, el otro, si las cuestiones sociales, todo eso, pero somos muy, muy estrictos en llegar abajo del límite de no detección. Cuando ya hicimos todo y no hay nada más para hacer, tratamos de hacerle una carga viral para que nos deje más tranquilos a nosotros, A nosotros, sí, a nosotros, no a ella, no a ella. eh, el último mes o poner los últimos 15 días. Pero yo te diría de situaciones donde menos de 1000 copias, y bueno, no pudimos bajarla. Entonces ahí sí, decimos cesárea y el AZT. ¿Entendés? O sea, ahí implementamos, o sea, no hacemos nada diferente a lo que ustedes hacen, pero extremamos todos los recursos que tenemos para que llegue a no detectable. O sea, sí, tiene intolerancia, como decís vos, y eso es un problema, y sabés que no lo va a tolerar y te va a decir, no, esta pastilla no las tomo, bla, 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 y bueno, ya asumimos que por ahí llega con menos de 1000 copias, pero le vamos a dar la ZT, le vamos a hacer la cesárea, hablamos con todo el grupo, si se atiende en otro lado, llamamos al médico como para extremar mínimos riesgos para correr. Claro que sí. Un tema que ha venido cambiando en el tiempo, Doc, también es el manejo o el enfoque que se le da a los elite controller. Entonces, pasamos de no tratarlos, luego por el tema de la inflamación y ciertos factores de riesgo, decidir tratarlos, luego pasamos a hablarlo con el paciente y definir en un consenso entre ambos si lo hacemos o no. ¿Qué hacer con una gestante que tiene una carga suprimida desde el inicio? Excelente pregunta. Mira, nosotros las tratamos. Pero después, en el momento del parto, hablamos todo esto con la mujer y le explicamos lo que es el lead controller, qué es esto, tomamos una decisión en conjunto, pero le decimos, mira, no estamos completamente seguros, no hay evidencia científica que nos permitan decir qué va a pasar con el recién nacido. No estamos completamente seguros. Entonces, te vamos a tratar. Después vamos a discutir otro tema, que es si seguís con el tratamiento o lo suspendemos. Y ahí acá están divididas las posiciones, ¿no? Es decir, la gran mayoría continúa, son pocas las pacientes igual. Pero si me preguntas a mí, lo hablaría con la mujer y no perdería esa posibilidad por ahí después de suspenderle y mantenerla como controladora de elite, porque tampoco se sabe cómo va a ser la dinámica. Entonces vas a ver que muchos medios dicen, oh, hay inflamación, bla, 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 y esto puede llevar, lo que discutimos siempre, pero tampoco el tratamiento antirretroviral mantiene la supresión virológica, pero hay una inmunoactivación y una inflamación que persiste, o sea que tampoco te da la solución. Pero sí definitivamente estamos todos inclinados acá a tratarlas y después se discute si ese tratamiento sigue o si se suspende. Perfecto. Sí. Tenemos una pregunta del público. Dice, las recomendaciones en tratamiento en gestantes son retadoras, por ejemplo, el manejo de tuberculosis, con infecciones con hepatitis B y C.
¿Son las mismas recomendaciones que para la población general o cambian? Diría yo que en No, términos generales. claro, yo te diría que en términos generales no cambian. Em, Algunas veces puede cambiar algunas prioridades de qué tratar antes, una antes de la otra, sobre todo por la superposición que puede haber de toxicidades. Por ejemplo, compartimos con una colega de allá de Colombia, una mujer que por ahí ella está escuchando, pero embarazada con hepatitis C, tuberculosis, tuberculosis latente, era porque había una situación que no se había descartado tuberculosis activa. Bueno, y ya sabemos que la C tiene indicación de tratamiento en el HIV, pero la probabilidad de transmisión al recién nacido es muy baja. Entonces eso sería lo menos importante, ¿no? Entonces el asunto era la tuberculosis latente ahí. Pero sí son los mismos criterios, teniendo en cuenta, sobre todo, las interacciones de drogas, ¿no? Si tenemos que tratar la rifampicina y todo eso, las drogas en el embarazo, este, y las prioridades. Yo ahí me manejaría, ese sería el concepto, de las comorbilidades que tenemos que enfrentar, cuál es la más riesgosa, cuál es la que necesitamos tratar ahora, y repasar siempre las prioridades, las interacciones y las toxicidades. Perfecto. Usted no respondió a esta pregunta, pero creo que es importante dejarla clara acá. Los regímenes basados en doravirina que están incluidas dentro de las alternativas de tratamiento en nuestra guía como tratamiento seguro y eficaz, ¿siguen siendo incluidos como una alternativa o definitivamente se descartan en el embarazo? Sí, por ahora lo descartamos, ¿eh? Pero lo descartamos por datos insuficientes. No por como el Covicistat, que lo descartamos porque hay un tema que no conviene farmacocinéticamente, ¿no? Em, yo creo que doravirina, mira, la otra vez le preguntaba a la gente de Merck, es una muy buena droga, pero le digo, pero ¿por qué no dan los datos en el embarazo? Y bueno, están en eso, pero no la damos. O sea, yo lo descartaría, pero por datos insuficientes, no porque sea una droga que tenga como el Covicistat, ¿no? Que tenga todo este tema de la farmacocinética insuficiente. El doctor Martínez está haciendo algunos aportes. Él nos dice que si es una viremia de bajo nivel, por definición menor a 200 copias, no se asocia a riesgo de transmisión materno-infantil y que no se han descrito transmisiones con cargas virales menores a 600 copias en lo que él conoce. Exacto, estaba perfecto. Muy bien. Perfecto. Bien. Doc, ¿en algún momento se mostró evidencia de que el uso de medicamentos como el efavirenz, por ejemplo, tenían un impacto ya no en el recién nacido, sino en el desarrollo del niño en adelante? ¿Qué se sabe de esto? ¿Ha habido nuevas evidencias? No, al menos que yo sepa, no, pero es verdad, lo que comentás, em, eh, había algún impacto. Pasó, yo creo que lo mismo que con el tenofovir y el tema óseo en los recién nacidos, ¿viste? Digamos, no tiene implicancia clínica, ¿no? Lo del efavirenz. No hay datos nuevos que nos digan que se contraindique. Lo que pasa es que, bueno, los tratamientos evolucionaron y Claro, aún tenemos tratamientos más optimizados. Así que al menos que conozca o que haya revisado, no hay datos nuevos al respecto. muy bien. Bueno, nos preguntan por qué en las embarazadas hay más falsos positivos en pruebas ELISA y pruebas rápidas. Bueno, ahí ustedes saben más, los pediatras que están escuchando. Y bueno, hay pasaje de anticuerpos, eso. em, Vimos que el pasaje de anticuerpos de la madre al recién nacido, y hubo una época donde nosotros no teníamos la carga viral, que teníamos que esperar 18 meses para que esos anticuerpos de la madre se pierdan y aparezcan los anticuerpos del niño. Hoy con la carga viral es distinto. O sea, el falso positivo es por los anticuerpos de la madre que puede ocurrir. Y más por esa razón que por una cuestión técnica, te diría, ¿no? Si es esa la pregunta. Sí, señora Sáez.
Usted nos hablaba algo de los datos de hipertensión. Definitivamente no hay nada concluyente en las embarazadas, como nos mostró. Nos preguntan si se desarrolla una preeclampsia en una materna, ¿habría necesidad de cambiar una terapia antirretroviral si está basado en estos medicamentos que Esa es pudieran una, tener algún impacto? sí, sí, es una súper pregunta. Em, Mira, hace poco nos ocurrió una situación con una mujer que estaba con dolutegravir, ¿no? Y repasábamos todo esto. Y entonces, bueno, en el grupo decía, pero yo le sacaría el dolutegravir", decía uno de los médicos, encima que es dudoso y demás. No se lo sacamos, porque no encontramos ahí, otro médico del grupo revisó todo eso y no encontramos evidencia de sacárselo. Entonces la mantuvimos y realmente no hay una recomendación, como no lo sabemos eso, de sacarle, por ahí el sacarle y poner otra cosa, sube la carga viral y es peor. Así que yo diría que el mensaje sería estar atentos a estos datos, pero por el momento no tomar ninguna intervención. Perfecto. Doctora, mil gracias. Esas son las preguntas que tenemos hoy. Bien. Creo que seguimos en contacto para seguirnos actualizando, seguir compartiendo experiencias. Nos interesa mucho lo de la lactancia. Creo que tenemos que estar preparados. Los pediatras, como usted nos mostró, ya abrieron, tienen una publicación y abrieron esta posibilidad también y nos hablan de estar preparados ante esa posibilidad, por lo menos saber cómo explicarlo, comunicarlo y hablarlo con una mujer que lo manifiesta en una consulta. Claudia, Un tema te, retador te- es el manejo de la gesta, señora. te interrumpo por esto. ¿Sí? Nosotros acabamos de diseñar un Excel, digamos, como una ficha, ¿no? Y estamos estimulando a los médicos del país para que podamos recoger datos, o sea, que no estén solos y que si tienen una mujer podamos resolver entre todos, porque lo que es difícil para A todos. todos. Entonces, si necesitas que te mande el Excel con los datos para vos o en tu grupo, tener una base y decir, bueno, voy a recoger los datos de las pocas embarazadas que quieren la lactancia, es mejor porque vamos a tener más información compartida. Claro que Así sí. que yo te los voy a mandar, es lo que estamos haciendo ahora. Hasta ahora vamos a presentar las tres que tenemos muy seguidas y estudiadas en leche materna, pero hay otras dos doctoras que no tienen, que están bien seguidas, pero no tienen el estudio en leche materna, no importa, pero es generar los datos. Entonces, si uno puede establecer el equipo, como te dicen los pediatras, y documentar eso, va a ser de ayuda para todos, para ustedes, para toda la región. Así que a mí me parece una idea buena esa. Claro que sí. Bueno, doctora, la tenemos trasnochando. Allá ya es muy tarde. No, un Muchísimas gusto. gracias de verdad. Fue un placer escuchar esta charla. Quedamos abiertos si necesitan escribir alguna pregunta que tengamos que transmitirle a la doctora con todo gusto. Estamos a su disposición. Gracias nuevamente a nuestros patrocinadores por este espacio. Que tengan todos una feliz noche y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctora Muchas Isabel. gracias, Claudia. Muchas gracias. Un abrazo para todos y un gusto. Un abrazo para Ernesto, Héctor, todo el grupo y vos especialmente. Feliz noche. Gracias, doctora.